Bueno, un saludo muy especial. Vamos a tratar, vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con la presión diferencial. Entonces, la presión diferencial hace relación a la presión en una línea con respecto a otra, es decir, presión A menos presión B, o cómo yo puedo encontrar la presión de esta línea, digamos en este punto A, con respecto a un punto B. Estos tubos se conocen como manómetros diferenciales y aquí observamos que tenemos dos líneas, que sería la línea que está conectada al punto A y la línea que está conectada al punto B. Y tenemos un piezómetro diferencial, el cual entre el punto A y el punto 1 tiene un fluido 1 que tiene una densidad de 981, sería agua posiblemente. Luego, entre el punto 1 y el punto 2 hay un fluido manométrico que tiene esta densidad, este peso específico 1177 kilonewton metro cúbico, posiblemente una glicerina, ¿sí? Y luego, en el punto que va del punto 2 al punto B, tendríamos un peso específico 3 que posiblemente sea como un aceite, 785 kilonewton metro cúbico. Es conocida la presión en el punto A, son 90 kilopascales. Y el problema nos pide determinar la presión en el punto B en kilopascales de ese manómetro diferencial, pues con la información que se tiene. ¿Qué información se tiene? Pues vemos que aquí nos dan los pesos específicos del fluido 1, del fluido 2 y del fluido 3. Nos dan la presión en el punto A, pero también nos dan las alturas. Entonces nos dicen que esta altura entre esta línea A y este punto 1, H1, es igual a 30, que la altura entre el punto 2 y este punto 1 es igual a 60 y que la altura entre el punto B y el punto 2 es igual a 40. Información suficiente para poder encontrar la presión en el punto B. ¿Cómo se procede? Entonces, por recomendación, se sugiere colocar una línea de referencia en el punto más alto. En ese caso, esta sería la línea de referencia, ¿sí? La línea beige. Entonces, esta es una línea de referencia. Entonces, voy a escribir una línea de referencia aquí. Vamos a ver si me permite aquí. Entonces, esta es mi línea de referencia. Siempre, la recomendación es siempre ubicarla en el punto más alto para evitar que los valores nos den valores negativos, ¿sí? Entonces, si usted la ubica siempre en el punto más alto, siempre le darán valores positivos. Entonces, la línea beige es la línea de referencia. Entonces, vuelvo a decirle, la recomendación es ubicarla en el punto más alto. ¿Por qué en el punto más alto? Porque teniendo la línea de referencia en el punto más alto, todos los valores que midamos hacia abajo van a ser positivos. Listo. Lo segundo que yo necesito después de haber ubicado la línea de referencia es ubicar unos puntos, identificar unos puntos en los cambios de fluido. Por ejemplo, entre este fluido 1 y el fluido 2 hay un cambio, ¿sí? Entonces aquí voy a identificar un punto y le voy a colocar uno. Y entre el fluido 2 y el fluido 3 hay otro cambio, entonces le voy a colocar el fluido o el punto 2, perdón. La tercera recomendación es empezar a calcular aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática en términos diferenciales. ¿Cuál es la ecuación fundamental de la hidrostática? La ecuación fundamental de la hidrostática es la siguiente. La variación de presión, pues vamos a decir que el delta de presión es igual al peso específico, es igual al peso específico por una variación de la altura, ¿sí? Por la variación de la altura. ¿Listo? Y con esta fórmula
que es la ecuación fundamental de la hidrostática en términos diferenciales, pues voy a proceder a calcular. Arrancando desde donde yo conozco es la presión A. Entonces voy a decir que la variación de presión, y recordemos que variación de presión, o sea, que todo el delta es final menos inicial. Entonces, si yo voy a ir entre el punto A y el punto 1, el final va a ser 1 y el inicial o de donde arranco es A. Entonces digo, presión 1 menos presión A, ya tendría el delta. Es igual. ¿Qué peso específico hay entre el punto A y el punto 1? Peso específico 1 por el delta de altura. Entonces sería H1 menos HA. ¿Listo? Despejo de aquí la presión 1, entonces digo la presión 1 es igual, esta presión a que está restando la paso a sumar, más el peso específico 1 por H1 menos HA y reemplazo. La presión A yo la conozco, es 90, entonces sería 90 kilopascales, más el peso específico 1 lo conozco, es 9.81 kilonewton metro cúbico, y las alturas 1 desde la referencia la conozco, valdría H3 más H2, H3 es 60, perdón, es 40, valdría H3 más H2. H3 vale 40 y H2 vale 60, o sea, sería 1, ¿sí? Serían 100 centímetros, que sería un metro, un metro. Y HA sería H3, que vale 40, H2, que vale 60, un metro, menos H1, que vale 30, o sea, esto sería 70. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Para ubicar el punto 1 desde la referencia, sumo H3 más H2. H3 vale 40 y H2 vale 60, serían 100 centímetros, que es un metro. Para ubicar el punto A desde la referencia, a ese metro le resto H1, que es 30. Entonces serían 70 centímetros o 0.7 metros. Yo ya resolviendo ahí, que habría que corregir, entonces me daría 1 menos 0,7, sería 0,3 por 9.81, me daría 2,94 más 90, me daría 92.94 kilopascales, 92,94 kilopascales. Entonces yo ya conozco esta presión en el punto 1. ¿Cómo me doy cuenta que esa presión está bien? Hay un criterio y es que siempre que yo estoy bajando o siempre que un punto está más bajo que el otro, su presión será mayor. Entonces, en este caso, la presión 1 está más abajo, el punto 1 está más abajo que el punto A, por lo tanto, debería tener una presión mayor. Entonces, aquí arriba es 90, aquí abajo es 92, 94. Listo. Vamos a volver a repetir el mismo procedimiento, pero ahora sí vamos a ir hasta 2. Entonces, punto final 2, punto inicial 1. Entonces, vamos a copiar todo esto aquí, haciendo uso pues de esta ayuda que tenemos. Vamos a copiarlo todo, pero le vamos a cambiar los subíndices. Entonces, final 2, inicial 1. ¿Sí? Final 2, hacia donde yo llego, inicial 1, desde donde yo arranco. Entre 1 y 2 habría un peso específico 2 y las alturas pues se conservan de acuerdo a estos subíndices. Entonces sería H2 menos H1. Despejo la presión 2, les digo que la presión 2 es igual a la presión 1 que la acabamos de calcular, que es 92, 94, más el peso específico 2 por H2 menos H1. La presión 2 vale 92,94 kilopascales. El peso específico 2 vale 11,77 kilonewton metro cúbico. Ahora sí, ¿cuánto vale H2? El punto 2, ¿dónde estamos? Sí. El punto 2 está a esta altura, desde la referencia, o sea, a 40 centímetros, o sea, sería 0,4 metros. 0,4 metros. Y el punto 1
se encuentra a un metro, o sea, 40 a 60 sería un metro. Entonces sería un metro. Listo. Ahí resuelvo y ya tendría el valor de la presión en el punto 2. Eso me daría 85, 88. 85, 88 kilopascales. Es un valor menor que el de la presión 1, que vale 92, 94. ¿Por qué? Porque está más arriba que 1. Pero al mismo tiempo es un valor menor que el de la presión A, que es 90, porque está más arriba que A. Entonces ahí se da cuenta que los puntos que están más arriba, por lo general, tienen presiones más bajas. Y vamos a terminar con la presión en el punto B. Entonces, final sería B y el punto de inicio sería 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar esta ecuación y vamos a cambiar nuestros límites. Entonces, decimos que vamos a llegar hacia B, que arrancamos de 2, que entre B y 2, el peso específico 3, y los subíndices serían los mismos, HB menos H2. Despejamos presión B, sería igual a la presión 2 que acabamos de calcular, más el peso específico 3 por HB menos H2. La presión 2 que se acabó de calcular es 85,88 más el peso específico 3 es 785 kilonewton metro cúbico. Y ahora sí vamos a encontrar HB. ¿A qué distancia está el punto B desde la referencia? Pues no hay ninguna distancia, por lo tanto será 0, 0 metros. ¿Y a qué distancia está el punto 2 desde la referencia? Va a estar a 60 centímetros, o sea, 0,6, 0,6 metros. Y ahí calculamos y habremos terminado el ejercicio. Al resolver esos operaciones, esos cálculos, nos daría 81,17 kilopascales y esa sería la respuesta o el valor de la presión en B. Es el valor más bajo porque es el que está más hacia arriba. Entonces, con esto terminamos la explicación